Amén. Fue una alabanza lleno de gracia. De arriba, de sobre arriba, la gracia nos añadan más. Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludar entre los hermanos exteriores e interiores. Ustedes están en Cristo Jesús. Con esta palabra voy a transmitir con el título Un fiel ministro de Cristo. Hoy es el último domingo del año 2024 y este martes entregaremos el culto del año añejo y también entregaremos el culto del año nuevo. Y adelantamos un poquito el horario esta vez. Antes hacíamos 11:30 de la noche y hasta 2 de la mañana, pero es muy tarde. Y esta vez comenzaremos a las 8:30. Terminaremos el culto del año añejo y a las 9 entregaremos el culto del año nuevo. Por eso vamos a finalizar antes de las 10 de la noche. En el año 2024, como el mensaje del año de ensancha el sitio de tu tienda, hicimos la fe y el desafío de la fe del pacto. Como les hablé el domingo pasado, el año 2024 fue un horario de un punto regresiva y un cambio de la dirección grandes. Saliendo del departamento de Tarakpan, y entonces nosotros salimos de ahí y vamos a ir con las iglesias de Corea. No hay que tener una vida de restricciones por el mal entendimiento innecesario, y creo que nosotros hagamos solamente el ascenso de la fe. Para esto, el domingo pasado le declaré la lista de obreros. Como se declaró la palabra del domingo pasado, nosotros todos tenemos que ser un obrero de las personas que trabajan juntos por la verdad. Les hablé esto el domingo pasado. Aferramos la palabra del año que se va a declarar el martes, y entonces Dios nos hará vivir una vida de testigo. Una vida de fe no es complicación, no hay otra cosa, sino que Dios, a través del culto, la palabra que nos da a nosotros, y tenemos que hacer el desafío para el cumplimiento de la palabra. Esto es hacer una vida de fe. Y el resultado después de eso no es nuestra norma, sino Dios nos ocupa. No es que hay grandes cambios y obras en nuestros ojos. Si sería así, mejor, pero es diferente el pensamiento de Dios, porque Dios sabe nuestra vida y nos está mirando todos nuestros itinerarios, y solamente lo que debemos hacer por esta razón, porque no sabemos el día de mañana, no sabemos hoy en adelante, y el núcleo de nuestra vida es aferrar la palabra de Dios. Aferrando la palabra de Dios, tenemos que aplicar en nuestra vida del campo. Eso es hacer una vida de fe. Por eso, aunque vengan las iglesias, no hay vitalidad. Tampoco reciben las respuestas. Porque no pueden hacer una vida de fe, de vitalidad. Porque no pueden aferrar la palabra y no pueden experimentar el cumplimiento de la palabra. Porque si hacemos una vida de fe, al venir aquí, tenemos que tener el sabor de hacer una vida de fe. Por esta razón, hace una vida de religión. Como esto, el evangelismo, pasa lo mismo. Ustedes no tengan miedo de resultados, sino dejen todo abajo. Si vemos en 1 Corintios capítulo 3, 6, 7, enfatiza esto. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. O sea, aunque nosotros plantemos la semilla con todo el esfuerzo, y después tener el fruto o no, tenemos que dejar en las manos de Dios. Las respuestas tienen en absoluta soberanía de Dios. Nosotros, quien creemos en la absoluta soberanía de Dios, tenemos que
plantar la semilla en la palabra. No hay que pensar lo complicado, sino la palabra que se declara en todos los domingos. Una palabra, una cifra. Ustedes apliquen esa palabra. Si esto continúa todos los domingos, naturalmente se tiene crecimiento espiritual y pueden vivir una vida de testigos. Desde hoy, vamos a ver el libro Colosenses. La palabra Colosenses, esto está escrito cuando apóstol Pablo estaba en el cárcel de Roma y escribió la carta hacia los creyentes de la iglesia Colosas. La iglesia Colosa es uno de los frutos del apóstol Pablo cuando hacía su ministerio en Efeso durante 3 años. Si vemos en Hechos capítulo 19:10, expresa la evidencia que apareció en la zona de Efeso. Dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así como esto se levantó las evidencias. Y como esto se levantó grandes evidencias en esa etapa y recibieron el evangelio Epafras y Filemón, nacido de Colosas, y estableció la iglesia Colosas. En ese momento, en aquella época, la religión de Colosas estaba situado en la actual Turquía. Si vamos a Turquía, Grecia, está todo pegados junto con Europa y están unidos. Es un puente que hay una conexión. O sea, para ir a Asia, a Europa, ese puente es la zona única. Por eso ahí, aquí donde es Asia Menor, y era muy próspera como centro de transporte y comercio. En particular, debido a que era un lugar para intercambio de ideas orientales y occidentales, todo tipo de idea, había todo tipo de ideas filosóficas, legalismo, judíos, misticismo, de adoración de ángeles y ascetismo, continuaron fluyendo hacia Colosas. Por eso la iglesia de Colosense tuvo que luchar constantemente contra este sincretismo espiritual. Por eso vino tribulación y tuvo que hacer la batalla continuamente, sincretismo espiritual. Tenía esta misión. Por esta razón, Pablo escribió el libro Colosense para que los creyentes de la iglesia Colosas no sean engañados por estas falsas ideologías, porque de a poco los creyentes estaban abandonando las iglesias colosenses a través de ser siendo engañados. Por eso escribió esta carta. Por eso, para que no estén tentados continuamente, por esta razón Pablo está enfatizando correctamente cuál es la verdad espiritual. Es muy importante. El tema general de Colosense, ¿cuál es? Es el misterio de Jesucristo y la importancia de ser un obrero fiel. Si vemos en Juan capítulo 5:39, ¿qué dice la Biblia? Las Biblias son las que dan testimonio de mí. Es la escritura que escribió en la relación de Jesucristo. Esto es la Biblia. Toda la Biblia, ¿qué es? Está hablando Jesucristo. Antiguo Testamento es... O sea, Antiguo Testamento es antes de la llegada de Jesús y el Nuevo Testamento es después de la llegada de Jesús. Y está hablando a Jesucristo la Biblia entera. Y también dentro de ahí, la palabra que está excelentemente descrita es justamente el libro Colosense. Un teólogo habló así. Un teólogo dijo que destaca que excelencia de Jesucristo hasta el punto de que se dice que es un retrato perfecto de Pablo de Cristo. Como esto está enfatizando la excelencia, la perfección. Era esta situación, una situación que tenía que estar firmemente en la verdad. A través de la palabra del libro Colosense que se va a declarar desde hoy, el año 2025 que está llegando, puedan estar firmes como un fiel ministerio de Cristo, que no se tambaleen por ninguna otra cosa, puedan ascenderse
espiritualmente, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es intercesor de oración que ora por unos a otros. Vamos a leer versículo 1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que está en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo hacia a los creyentes de la iglesia de Colosas comienza con el saludo a los creyentes. En verdad, la iglesia Colosas no es la iglesia que estableció Pablo, sino solamente Pablo visitó una sola vez. La iglesia Colosa es como sale en el versículo 7, fue establecido según Epafra y Filemón. Y entonces, para transmitir la situación de la iglesia Colosas, visitó a Pablo, que estaba encarcelado y estaba junto con él. Y Epafras también pidió ayudas a él y la necesidad que necesitaba Pablo. Por eso, a través de Tíquico fue transmitido la situación de la iglesia. Por eso, en capítulo Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, a través de Epafras, al escuchar la situación de Epafras, y lo que primero que hizo es la oración. También en el versículo 9 dice que desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esta imagen de Pablo nos está dando el mensaje espiritual muy importante. Nosotros, quienes somos una familia espiritual, entre unos a otros, no tenemos que criticar, y no es odiar, no es tener envidia, sino nosotros, quienes somos una familia de la iglesia Yewon, entre unos a otros tenemos que dar consuelo y orar por las heridas. Tenemos que ser una comunidad de la oración de intercesora. Está enseñando a través de este capítulo, este versículo. La palabra intercesión se refiere literalmente a buscar la reconciliación y la unidad entre dos personas en una relación de beneficio mutuo. Al estar mal entre unos a dos, la relación de esas dos personas nos hace unir. Esto es interceder. Que Dios, nosotros quienes somos pecadores, nos restauró a través de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando en Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, dice así: porque hay uno solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Amén. Solo Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Y es el único. Quien ora por nosotros es Jesucristo. Pero en las iglesias católicas hablan de María, el mediador. Es la diferencia entre cristianismo y el católico. O sea, el único mediador es Jesús, pero católico, la iglesia católica cambió por María en lugar de Jesús. Y dice así, en una oración, dice: María, llena eres de gracia, bendecida tú entre las mujeres, porque el Señor está contigo. Bendecido Jesús de tu vientre, Virgen María. Dios, te ruego que ore por mis pecadores, ahora y hasta nuestra muerte. Esto es lo que hace la oración de Ave María, que hace todos los días. Le dicen la oración de Ave María. ¿Qué quiere decir? Esta es la oración que está solicitando, la oración intercesora a María. Si vemos el campo de la Iglesia Católica, dice así: se revela que toda la influencia salvadora que la Santísima Virgen tiene sobre las personas no se debe a ninguna necesidad de las cosas, sino que se debe al favor de Dios y brota los abundantes méritos de Cristo.
En una palabra dice que María también es la mediadora de salvación. Jesús también es mediador y María quien parió a Jesús, también María es una mediadora. Por eso si vamos a las iglesias católicas, está María abrazado a Jesús, que es un Jesús de bebé. Y también Jesús de vientre, siempre lo dejan como un bebé a Jesús. No sé qué ideología es. Como sea, nos hace dañar la unicidad de Jesucristo. No es que no hay, sino ellos admiten que hay Jesús, pero no es solamente Jesús el mediador, sino la madre que parió a Jesús también es la mediadora. O sea, está dañando la unicidad de solo Cristo. Esto es una estrategia muy intensiva para que no sea solo Jesucristo. Eso es la Iglesia Católica. María tiene el mismo poder. En la Biblia ninguna parte sale la madre, ninguna parte sale mediadora María. Es lo que inventaron ellos. Por eso la ideología herética que prevalecía en la zona de Colosa, en ese momento también era la misma forma. O sea, antes y ahora está hablando, ¿qué es? Hay que escuchar bien. Lo diluye a Jesucristo, la unicidad de Jesucristo. Jesús no se ve en nuestros ojos, pero una persona sí. Y esa persona lo hace alabar. Y eso es la estrategia máxima de Satanás. Parece, las iglesias católicas parece que es cristianismo, pero no, creen en otro Dios. María, Ave María. Frente de mi casa también hay una iglesia católica que está establecido. Está antes que nadie está la estatua de María. Blanco. Es todo negro el trasfondo, pero en el medio es blanco y está la María. Esto es la ideología de católico. Yo no estoy criticando a la iglesia católica, sino estoy hablando de la salvación. Donde vayan está la María en las iglesias católicas. Ya la imagen, estatua está mal. Ustedes vean aquí en la iglesia donde hay estatuas, no hay imágenes. Ustedes vean, ¿dónde ven alguna estatuas, alguna imagen de la iglesia? Pero la iglesia católica desde la entrada y están todos los santos, imágenes, estatuas. Ustedes van al viaje a Europa, se dan cuenta. Adelante, afuera, interior, exterior, en el techo, todas figuras. Y también fue una iglesia que es una iglesia muy famosa mundialmente. Y cuando fui, y está haciendo, siempre hace que se puede, lo pueden hacer. Le da pensamientos positivos. ¿Y qué es lo que hace este pastor? Hizo una estatua él mismo y estableció dentro del púlpito. Eres el pastor principal y hizo figuras, su imagen y estableció su imagen, su estatua dentro de la iglesia. Y yo dije, esta iglesia se va a fracasar. Yo me di cuenta rápidamente. ¿Cómo puede establecer su imagen dentro de la iglesia? Y al final fracasó, cerró. ¿Y a dónde se lo pasó? Se hizo la iglesia católica después porque había fracasado totalmente. ¿Y por qué no se fracasan las iglesias católicas? Porque Satanás lo cuida y no puede fracasar. Pero cristianismo cambia la ideología, se fracasan en el momento. Esto es la estrategia de Satanás. En verdad, si escuchamos la oración que escuchamos nosotros, es un concepto de la oración e intercesión que damos a través de Jesucristo. Por eso si vemos el contenido de Jesucristo, después de decir todo el contenido de la oración, y al final oramos en el nombre del Señor Jesucristo. No es en el nombre de Ave María. No es el nombre de Chanquilchá. No es el nombre de Imaní. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Esta expresión es justamente la oración correcta. Y además, si vemos en Romanos capítulo 8, 26,
dice, está hablando que el Espíritu Santo también es el intercesor que ora por nosotros. Por eso, aunque ustedes no oren, el Espíritu Santo que mora en su corazón y está orando continuamente. Por eso ustedes están vivos, porque el Espíritu Santo ora por nosotros. Aunque ustedes no hayan orado una semana por día, el Espíritu Santo está orando por ustedes. Esto es la evidencia. El Espíritu Santo también ora. En el versículo 20, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y él también en el 27 también dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y como resultado es el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito llamado, nos une todas las cosas y nos hace bien. Por eso ustedes vean, es muy importante la oración de intercesión. Aunque nosotros exijamos, hagamos más, no es suficiente. La oración del pacto que solicitamos primeramente el reino de Dios y la justicia, de salvar la oración, de salvar las otras almas. Esto es la prioridad de la oración del cristiano. Por eso el apóstol Pablo, enviando las epístolas, solicitó la oración de intercesión y le hizo la oración de intercesión. Como dice en el capítulo, él mismo también está orando, está enfatizando que él está orando por los creyentes de Colosas. Yo le repartí la lista de los obreros el domingo pasado. ¿Por qué le di la lista y el libro de los obreros? Para que oren. Eres el director, eres el líder. Bendíganos a ellos. Pasando, abriendo los ojos, y yo estaba orando. No existe si la oración es cerrar los ojos o abrir los ojos. Antes sí oraba con los ojos abiertos, era algo malo, pero ustedes vean, en Europa, en Francia, cuando hacen la oración de representativa, oran con los ojos abiertos. Pero cuando era un poco raro, pero cuando vi la Biblia, no hay expresión que cerremos o abramos los ojos. Nosotros tenemos que orar, tenemos que establecernos como intercesor de la oración entre unos a otros. Orar, la oración y intercesión, ¿qué quiere decir? En el trasfondo tiene que haber amar a las almas, a los espíritus, a las almas. Esto es el corazón. Tiene que haber el amor de amar a unos a otros y sale la oración. Jesús también. Las piedras que le tiraban a ellos, ¿qué le dice? Perdone a ellos. Ellos no conocen lo que está haciendo. Vea esta oración tan inmenso. Me está tirando la piedra. Jesús le está tirando la piedra a él. Pero Jesús ora que está muriéndose y le dice que no es la culpa de ellos. ¿Ustedes cómo oran? Esa persona no lo quiero, así que fracase. Esto es el corazón que da Satanás. Porque Satanás, el propósito es que fracasemos. Oren desde hoy. Danos el corazón de amar las almas. Aunque nos ataque, nos engañes, nos hace dividir para que se derrumbe la iglesia, nos hace abandonar de hacer una vida de fe. Esas personas, en la época de Internet, hay muchísimas personas que están teniendo ese sufrimiento y el dolor. Si nos hacemos solo Cristo, cada vez más hagamos ser solo Cristo, sale la oración de intercesión por otras personas. Si vemos en Efesios capítulo 4:3 dice, solicitos en guardar a la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es? Que guardemos unidad de espíritus de vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque
nos hace dividir, nos hace separar, nos sigue atacando para que cierren las iglesias y que se fracasen las iglesias. Por eso, para que no sean engañados y cuiden entre unos a otros, está hablando esto. Amén. ¿Con qué es posible? No es nuestra conciencia, no es nuestra actitud, no es nuestra personalidad, sino es posible a través de la oración intercesora. La iglesia lleva desde los mayores hasta los niños puedan tener la unicidad. Todas estas fuerzas oscuridades que evitan para ser uno, elimínenlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una palabra que es sumancian. ¿Qué quiere decir? Significa que va a sentir frío en los dientes si no tiene labios. ¿Qué quiere decir? Si se fracasa una parte, la otra parte recibe la influencia y difícil para mantener estable. O sea, si una de las familias de ustedes tiene la enfermedad, es muy difícil, cansado toda la familia. Por una familia que está enferma, toda la familia es difícil. Y también si tiene una enfermedad de la muerte, y entonces ya es como una funeral. Se desaparece la sonrisa y no está cómodo. Porque entre unos a otros tiene que ser saludable y así están cómodos y pueden sonreírse. Si una parte hace mal, es difícil en nuestra vida cotidiana. Quiero que bendigan entre unos a otros, no maldigan entre unos a otros. Dios está mirando. Feliciten, den ánimos, fuerzas. Si hay penas, lloren juntos. Si se ríen, ríanse juntos. ¿Cuál es la razón por qué digo esta palabra? Todos nosotros tenemos que tener la conciencia de la familia espiritual dentro del Señor Jesucristo. Tenemos que tener la conciencia del cuerpo de la iglesia. Yo también. En el año veo a mis parientes una o dos veces, pero nosotros vemos todos los días, siempre y siempre trabajamos juntos. Por eso las familias espirituales son más amigables, porque nos vemos todos los días, todo el tiempo. Pero Satanás nos hace dividir, nos hace tener engaño, envidia, y para que no se dé lo que oran, y nos hace pelear. Y están reuniéndose todos los días y tienen comunicación todos los días. ¿Y por qué nos peleamos, nos dispersamos? Quiero que ustedes tengan la conciencia del cuerpo. No hay ni una persona que no sea valioso. Dios, ¿qué dice? Dice que un alma es más importante que miles de las personas de este mundo. Ustedes por ahí no lo quieren ver, pero Dios ama el alma de esa persona que odian a ustedes. Son las personas muy importantes. Por eso ustedes se van a dar cuenta cuando seas el pastor principal que una persona es tan hermoso, es muy valioso y es emoción para mí. Por eso, no burlen de la debilidad del opuesto, porque burlar es lo que hace Satanás, sino oren. Señor, tenemos que orar por esa persona, por la oración de intercesión. Entonces viven entre unos a otros y tiene la evidencia que viven entre unos a otros. Todos los creyentes de la iglesia quiero que oren entre unos a otros y sean todos testigos que ensanchan el sitio de la tienda. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la vida en Cristo Jesús. Es el versículo 4-5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Apóstol Pablo hace a los creyentes de la iglesia Colosas y está diciendo que agradece y está mostrando la razón del agradecimiento. Epafras, quien era un fiel misterio de Cristo, después de escuchar la verdad del Evangelio, y los creyentes que escucharon ese Evangelio han cambiado su vida. ¿Y cuál es el núcleo del cambio de los creyentes?
es la fe, amor y la esperanza. Especialmente estar en Cristo Jesús tenía esta fe a ellos, que ellos, los creyentes, tenían esa fe de que nosotros estamos en Cristo Jesús. Es importante estar dentro de la iglesia, pero más importante es estar en Cristo Jesús. Apóstol Pablo en la escuela Tirano, ¿qué es lo que enfatizó todos los días? Que Jesús es el Cristo. O sea, dijo que Jesucristo es el verdadero el evangelio que establezcan arriba de la verdad. Enfatizó esto continuamente, especialmente lo más importante, la expresión en Cristo Jesús. Mediten cuando regresen a su casa hoy. Estar en Cristo Jesús, el comienzo de la fe es Cristo Jesús, y hacer una vida de fe es estar en Cristo Jesús, porque es la vida. Por eso estamos dentro de Jesucristo. Esto es una vida de fe, estar dentro de Cristo Jesús. Y después dice que somos un fiel ministro de Cristo. Esa persona tiene buena fe. Y entonces, ¿cómo podemos analizarlo? ¿Cómo podemos calificarnos? Por eso tenemos que estar dentro de Cristo Jesús, en Jesús. Por eso apóstol Pablo, por varias epístolas, está dando la importancia, la dirección espiritual que estar en Cristo Jesús continuamente, dentro de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Esta verdad tiene un significado muy importante espiritualmente. Antes que nada es la bendición de la identidad. La bendición de la identidad, de estar en Cristo Jesús, quiere decir nosotros siendo el Hijo de Dios, somos una existencia renacidos del hijo del diablo, del Hijo de Dios. Fuimos cambiados nuestra identidad. Estar dentro de Cristo Jesús es el cambio espiritual. Y también estar en Cristo Jesús quiere decir que tiene la bendición de la autoridad. Siendo un hijo de Dios, es muy importante vivir utilizando la autoridad y el poder de Jesucristo. Esto es la bendición, que Jesús está hasta último de la tierra, hasta que terminemos este mundo. Jesucristo está junto conmigo. Disfrutar esta bendición es la bendición, justamente la bendición de la autoridad de estar en Cristo Jesús. Muchas personas buscan los lugares cómodos, se mudan y se inmigran. Pero el lugar donde es el lugar mejor para vivir, ¿dónde es? ¿Dónde es el lugar donde la gente puede vivir más cómodo? ¿Es Australia? ¿Es Estados Unidos? Vean a Estados Unidos, vayan a Estados Unidos, vayan a Australia. No es ahí, sino estar en Jesucristo. Las personas que están en Cristo Jesús es el mejor lugar para vivir y para establecernos. Donde llevamos a nuestro Señor Jesucristo es donde vayamos, es el reino de Dios. Vea, Pablo está en el cárcel. El cárcel del 2000 años atrás no es el cárcel de ahora. No se puede ni bañar. No podían ni lavar la cara. Están en el cárcel. Donde está Jesucristo es el reino de Dios. Quiero que disfrutemos verdaderamente de estar, la autoridad y la identidad de estar en Cristo Jesús. Apóstol Pablo está hablando que en el trasfondo de estar en Cristo Jesús está hablando también la unión y el amor entre los creyentes de la iglesia Colosas. Y justamente los creyentes tenían esta fe y este amor y tenían la esperanza verdadera. Y por eso Pablo está expresando que es la esperanza apilado, guardado en el cielo. ¿Qué quiere decir? La esperanza guardado en el reino de Dios. Esto está hablando que es
la gloria y el privilegio, la gloria y la bendición que vamos a recibir los hijos de Dios en el futuro. Quiere decir que fundamentalmente esto se traspasa, está hablando la bendición de la vida eterna. Esta bendición nosotros guardamos en el cielo y por esta razón nadie puede tocar nuestra vida de fe, que vivimos una vida principal, es guardar nuestros premios en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Nos estamos guardando todo el tiempo en el cielo. Está hablando esa esperanza y justamente eso es la devoción de la iglesia y eso nadie nos puede robar. Pero lo que no debemos perder una cosa es, depende de cuántos vivan como verdadero fiel ministerio de Cristo, depende de cuánto esfuerzan más para esto, cambia la gloria, el color de la gloria. La salvación es la gracia de Dios. Una vez que aceptamos, tenemos la salvación y se termina, pero el premio hay diferencia. Ustedes vean el premio del apóstol y el premio de los que recibieron martirio y el premio del criminal antes de morir que estaba al lado de Jesús no es lo mismo. Por eso en 1 Corintios 15, 40-41 dice, está hablando así. Una es la gloria del sol, otra la gloria de luna y la otra es la gloria de estrella, pues la estrella es diferente de otra en gloria. Es diferente. Por eso nosotros, ¿qué vida tenemos que vivir? Es el versículo 6. Dice así, que el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y consistéis la gracia de Dios en verdad. Está hablando tres palabras: el evangelio, la gracia y el fruto. Tiene que aferrar estas tres palabras. Las personas que aferraron correctamente la palabra, el evangelio, todos los días podemos experimentar la gracia de Dios y como conclusión, como resultado, tenemos una vida de fruto. Todos los creyentes de la iglesia llevan siguiendo la corriente del púlpito del año 2025. Todos juntos puedan recibir la gloria del sol. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. George Muller habló esta palabra en la Segunda Guerra Mundial. Era un huérfano y dijo esta palabra: solo hay un tipo de pobreza en esta tierra. Solo hay un tipo de pobreza en esta tierra. ¿Y qué es esta pobreza? Es justamente la pobreza de la oración. Como esto, hay un libro de George Muller que es la respuesta de 50,000 veces. Como esto, él oró muchos, pero en verdad, los creyentes, la verdad, no oran. Tienen la pobreza de la oración y están perdiendo toda la bendición inmensa de Dios por no orar, porque por eso Satanás nos quita. Nosotros tenemos que vivir una vida de guardar en el cielo. En el año 2025, todos los creyentes de la iglesia puedan ensanchar el sitio de la oración. Tienen que sobrepasar el yo. Si no sobrepasamos a sí mismos, no podemos ser utilizados para la evangelización mundial. Tenemos que traspasar a nosotros, a mí, a través de la oración e intercesión. Tenemos que orar por el reino y la justicia de Dios. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos sean las personas de hombre que tienen la respuesta. Vamos a orar. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia háganos salir de la pobreza de la oración y que todos sean unos conquistadores de todos los lugares. Y siempre estemos la emoción y la identidad y la autoridad de estar en Cristo Jesús. Prepáranos a todos los creyentes. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.